Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Tenemos el panel completo esta noche y vamos a analizar pues, una semana interesante, intensa de actividad política. Como que comenzó el año político, se acabaron las vacaciones y esta semana que está terminando, pues comenzó realmente la actividad. Regresó a sesiones el Congreso de la Unión con una agenda apretadísima, con muchísimas reformas que sacar adelante, pero al mismo tiempo un Congreso envuelto en muchos escándalos esta semana. Pepe, buen día, ¿cómo viste la semana? Pues en efecto, un Congreso envuelto en muchos escándalos y al mismo tiempo el depositario de llevarnos al futuro prometido en este periodo de sesiones, porque tiene a su cargo no solo las reformas estructurales, sino, según datos y según lo que anunció el PRI, quiere sacar 96 reformas. A ver, ahí está el primer problema, este periodo. Porque nadie se pone de acuerdo cuántas son las leyes que hay que reformar, ¿eh? Bueno, pues mira, nada más derivemos. Si de las constitucionales de 2013 fueron 16 y algunas de ellas, la de pero transparencia. de una de ellas, ¿no? De una de ellas creo que nomás son 16. Exacto. De una. No, fueron reformas constitucionales cerca de 16. De una de ellas, solo de una, no, de varias de ellas, telecomunicaciones, acceso a la información, por supuesto la energética, se suman a veces entre 22 y 29 en el caso de la energética. Es una cifra elevadísima. Y ahí, en efecto, tú lo dices con toda presión, la primera pregunta es, ¿este Congreso va a tener la capacidad como para sacar adelante de manera adecuada, correctamente, cerca de 100 leyes que, si uno lo ve bien, yo no sé si ustedes coincidan, pero son leyes que tienden a modificar la forma y el funcionamiento de instituciones pilares del Estado mexicano como Pemex o el propio IFE? No son reformas menores, no son cuestiones, digamos, secundarias o irrelevantes. Van a cambiar un poco la fisonomía y el funcionamiento del Estado mexicano. No, y eran 90 días, Paco, o sea, ya pasó una semana, y si son, como dice Pepe, cerca de 100 reformas, pues tendrían que estar sacando una reforma de leyes secundarias al día. Ustedes son muy preocupones. El otro día estaba yo platicando con el presidente de la Comisión de Energía y le preguntaba exactamente esto, ¿no? Le decía, oiga, ¿cómo le van a hacer? Y casi me dijo, ay, eres un muchachito ingenuo, ¿no? Digo, le agradecí lo de muchachito, lo de ingenuo no tanto. Pero lo que me dijo es que las va a mandar el Ejecutivo. Esa es la realidad de las cosas. Sabemos perfectamente que al interior del Congreso pocas personas tienen la capacidad técnica para poder elaborar las leyes que se tienen que elaborar, porque hay algunas que va a haber debate, suponemos, ¿no? Sí. Pues yo creo que no. O sea, bueno, va a haber debates, claro, como los mismos debates que han sido cosméticos que hemos tenido. Monólogos, no diríamos, monólogos. Y además ninguno ha metido de verdad, salvo los muy cercanos al partido en el poder, que hayan dicho, a ver, yo propongo esto. Ha habido un grupo nada más. Yo creo que, vamos a ser claros y vamos a ser serios. Si hubo un grupo de diputados que le metieron algo o que hubo una propuesta real dentro de las modificaciones constitucionales, no creo que llegue a 30 y estoy exagerando. Esa es la realidad. O sea, se ciñeron a la propuesta que vino del Ejecutivo y van a hacer exactamente lo mismo cuando venga la legislación secundaria. Si ellos están ocupados en otra cosa, ya lo hemos visto. Esa es la realidad, perdón, pero por más asesores que tengan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, me lo dijo el presidente de la Comisión de Energía, estamos esperando que las mande el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que las está, el que tiene finalmente a los técnicos que conocen de la materia y las va a mandar hechas, y los señores, algunos las leerán, y perdón, ¿no? Pero con la capacidad intelectual que han demostrado algunos, leer 96 o 100 leyes que tengan un promedio, vamos a ponerle barato el asunto. De 40, 50 cuartillas. De 50 cuartillas. Casi 4,000 cuartillas. No van a leerlas nunca. O sea, oye, pero le hubieras dicho al de energía que hay otras áreas donde incluso no ha llegado la ley del Ejecutivo como telecomunicaciones, y la disputa, el debate
y el enfrentamiento es brutal. Pero yo qué le tengo que decir al señor. Digo, Para que no te diga ingenuo, para que saques la espinita. Bueno, lo que pasa es Se lo mando oye, a Paco, decir. Claro, si le claro. dices eso, cambiaría el adjetivo de ingenuo a otro que le ibas a soltar un trancazo. Entonces, Es correcto. uno más pero agresivo. Sí. yo creo que el Yo más debate, para subir la autoestima. el debate es estéril porque verdaderamente los diputados no tienen y lo han demostrado, no tienen la capacidad técnica ni siquiera para entender qué es lo que aprobaron. No tienen ni la capacidad intelectual. Van a levantar la mano, van a No, ya ni nomás es- bueno, nada más van a apretar Ya es el botón. en su Puchas. curul, Pucha el botón. En su tablero Pucha, electrónico. y punto final. Algunos leerán algo, otros lo repartirán entre asesores, otros que sus asesores son sus querindangas o viceversa, ¿no? Pues perdón, pero esa es la realidad de las cosas y es lo que estamos viendo, ¿no? El No guateque que difames se porque te pueden Demandar. denunciar, te pueden demandar. La senadora Iris Vianey ya fue a la Procu a demandar a los que A dicen que exigir. se junta con los narcos, ¿no? y además de todo tiene razón, porque si tú ves la foto juntos no estaban separados. bailando, Claro, pues. había Por una unos síndico, centímetros. la síndico del municipio. Es correcto. de Apatzingán. Sí. Ángel Verdú, a ver, tendríamos que estar hablando de las reformas. Es decir, el Congreso tendría que estar ocupado públicamente en la discusión de las leyes secundarias y está en otra cosa. Vamos a ver, seguramente estás pensando tú, no sé, en Suecia, Noruega o alguna cosa Te va a así. decir como el Así de es. la Comisión de Energía. Así es, mira, yo creo que sí. Es que a veces nos gana eso, yo comparto también, porque a veces hago ese mismo juicio. Es que deberían. No, hombre, eso pasa en países atrasados, Alemania, alguna cosa, pero en México no. Y hay una cosa de la que quiero diferir, empezando rápidamente con Pepe. Cuando Aquí sí dice- hay una vez. discusión. Cuando dice, no, pero es una cosa positiva. Te voy a decir por qué, Pepe. Cuando dice que el Congreso no va a tener capacidad para aprobar esas decenas de reformas a las leyes secundarias. En una visita o en una reunión que creo que fue entre el presidente Manuel Ávila Camacho, el general Ávila Camacho, y el presidente en aquel entonces en funciones en Estados Unidos, creo que era Dwight Eisenhower, no sé si en la presa Falcón, en algún punto fronterizo. Entonces, el jefe de ayudantes o un edecán militar del presidente Eisenhower se acerca con el jefe del Estado Mayor o jefe de ayudantes del presidente Ávila Camacho y le pregunta: ¿el señor presidente de México habla inglés? Entonces el militar contesta pegando los talones: el presidente de México, le dice, habla todos los idiomas. Ay, Claro. El Congreso mexicano es capaz de aprobar todas las esas leyes. reformas y les va a quedar espacio para echarse un puentecito. Esa es la primera cosa que hay Y que si alguna aclarar. cosa le sale mal, luego viene el presidente así y es. manda una corrección como Así es, una fe con de ratas. la adquisición de ¿no? Así por es. nulidad de elecciones. La otra cuestión que vale la pena aclarar y que tú lo señalaste, el gran legislador en este país sigue siendo el Poder Ejecutivo. No nos confundamos. Así es. Es decir, para las cuestiones trascendentes en este país, el legislador por excelencia y por definición, porque tiene todos los datos y la información relevante, el talento necesario para conocer de ese tema está en el Ejecutivo. Y la capacidad política para negociar, convencer, detener a los poderes fácticos, a los grupos reales de poder, es el Ejecutivo. Así es. Entonces, en ese sentido, el presidente de la Comisión de Energía tiene toda la razón. Ellos están esperando, fumando espero las iniciativas que yo quiero. Esa es la realidad. que mienta Ahora, un poco, ¿no? bueno, así Sí, ya es. están ¿no? Pero, acostumbrados. yo creo que señalas algo, Pascal, que es importante por los efectos que tiene en la pérdida, si es que algo queda en la credibilidad de nuestro Congreso. Creo que ese es el elemento que debería ponerse en la mesa. No lo digo aquí, sino en la agenda nacional. Es un descrédito total. Y con este tipo de posiciones o de actitudes, más todos estos sainetes y vodeviles que se han dado en esta semana y en las anteriores, el descrédito de nuestro poder legislativo es
peligroso incluso para la estabilidad política del país. Eso podría decir. Hoy sí voy a coincidir contigo, Ángel. Gracias. Martín, retomando lo que dice Ángel, creo que hasta hace poco tiempo el Senado gozaba de mayor prestigio que la Cámara de Diputados, digamos. Es que los senadores eran las personas con mayor experiencia, creo que de ahí viene Senectos. la palabra Senado. Sí. Y hoy estamos viendo una serie de personajes de poca monta que se han apoderado de las estructuras de gobierno, incluso en el Senado de la República, que lamentablemente han dejado por los suelos una de las grandes instituciones que hasta hace algún tiempo tenía el país, que era el Senado de la República. Los debates que se daban en el Senado de la República hace 20 años, hace 30 años, eran históricos. Hoy en día, bueno, ni debate hay porque no hay argumentos. Una senadora vinculada con una fotografía bailando con la Barbie grupera, el otro metido en escándalos de fiestas y organizando el cumpleaños de la esposa. En un recinto que pagamos nosotros los ciudadanos. Pero dice que ningún centavo del presupuesto del Senado se destinó a las viandas y a las bebidas que se consumieron. Bueno, no necesita destinar el Senado ningún presupuesto para comprar todo ese tipo de alimentos que solo consume cierta parte de los estratos superiores de la población mexicana, para decir que usa la infraestructura del Senado. Pero deja tú eso, el señor Preciado no entiende que está haciendo uso de una institución y de las instalaciones de una institución que lamentablemente con ese tipo de actos la pone por los suelos. Y eso es lo que lamentablemente va a permear o está permeando a la hora de discutir todas estas cuestiones de fondo y de trascendencia para la vida, no solo política, sino la vida económica de millones de personas que dependen de esas reformas estructurales que les llaman, ¿no? José Luis, aquí, retomando lo que dice Martín, creo que aplica el dicho de se perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Y creo que la política mexicana, por lo menos en los casos que hemos estado, de los que hemos estado hablando, pues se ha vuelto una política muy escandalosa, ¿no? Pues mira, sí, por supuesto que muy escandalosa, pero lo grave de esto es que es una política sin consecuencias del escándalo, que me parece que incluso ya la propia sociedad ya está como un poco inmunizada de este tipo de abusos de autoridad, de escándalos que afectan la dignificación de los cargos públicos, y ya nos parece normal. Y precisamente por lo mismo, si uno hace una encuesta, todas las encuestas que existen en torno a las instituciones, pues ya no sé quién esté peor, si los policías de banqueta o los legisladores, pero por ahí se van, o sea, están como al mismo nivel en el descrédito que se han encargado de darle a las instituciones. Desafortunadamente no es solo estas legislaturas las que hoy están en funciones, sino venimos de varios años del mismo escándalo. Ahorita que decían lo de la senadora del PRD, bueno, pues viene, pues hay que acordarse de lo del hermano del exgobernador Godoy, ligados con el narco, que entran en una cajuela a la Cámara de Diputados para tomar protesta y tener el fuero, y entonces que los blinden. Me parece que sí hay una cuestión de una descomposición y una putrefacción que ya desafortunadamente cualquiera sin tener crédito, sin tener capacidades, sin tener currículum o trayectoria, pues veamos de otros partidos, ¿no? Los niños senadores, los niñas ¿Verdes te refieres? Y de otros también, verdes y azules, colores, pero es decir, sin ninguna trayectoria, por ser familiares, por ser amigos, por ser cargar el portafolio a alguien, llegan a la máxima tribuna, que es el Senado de la República. Ahora, también creo que en esa descomposición también existen las perlas, ¿no? Y existen quien se aprovecha incluso de todo eso. Y me refiero a los líderes parlamentarios, usted que hablábamos de cómo va a ser este procesamiento de las reformas. Me parece que una de las estrategias que yo logro ver de quien sí le entienda los temas en ambas cámaras es que se hagan bolas, y luego, ya que esté hecho el engrudo, yo les voy a explicar cómo se resuelve. Claro. Que es la estrategia que siempre han seguido y que les ha funcionado muy bien. Me refiero al senador Gamboa y al diputado Beltrones. Son estrategas en
en aprovechar la poca inteligencia de sus compañeros frente a la inteligencia y la estrategia que ellos van manejando en un tablero de ajedrez. Humberto Musacchio, pero bueno, esto finalmente va a tener un precio, ¿no? En términos de credibilidad. Yo creo que ya lo tiene, ¿no? Quien apueste por la decencia del Poder Legislativo creo que va a perder. Porque no solo son casos como los de esta señora, los de algunos otros que se ha descubierto que recibían financiamiento del narco para sus campañas, y hay muchos más que yo creo que no se ha descubierto que recibieron financiamiento de esa misma fuente. Están, por ejemplo, los panistas con los famosos moches que les cobran a los alcaldes por conseguirles partidas etiquetadas. ¿Eso se llama soborno? A ver. Se llama contribución. Contribución se voluntaria. establece en la ley que se llama escasez de progenitora. El delito. No es otra cosa. Ausencia total de progenitora. El problema es ese, hay una descomposición profunda. Bueno, y el PRI, que tiene una larga tradición cultivada con esmero de corrupción, pues todo esto contribuye, con el aporte novedoso del Partido Verde y cosas así, contribuye a desprestigiar el oficio político y a desprestigiarlo de una manera rotunda. ¿Quién puede apostar por esos diputados, por esos senadores? Yo creo que nadie. Pero el asunto está así, y es que antes teníamos un régimen presidencialista donde el ocupante del Poder Ejecutivo era el fiel de la balanza y dejaba hacer, pero dentro de ciertos límites. Hoy creo que la presidencia de la República está muy lejos de jugar ese papel, y cada quien hace lo que se le pega la gana y los resultados están a la vista. Yo preguntaría a mis colegas, ¿este sistema político vale la pena preservarlo? ¿Es reformable? ¿Puede de veras mejorarse? ¿Estamos contentos los mexicanos con este sistema político donde hay tanto derroche, tanta ratería, o cómo llamarla? Yo preguntaría eso, de veras, ¿para dónde vamos? Porque las cosas tienden a empeorar y parece que a nadie le preocupa, ¿no? Pues bien, vamos a hacer una pausa. Regresando, hablaremos pues de uno de estos temas, el de la senadora Iris Vianey Mendoza y la fotografía que pues, le ha dado la vuelta al país. Regresamos, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Paco Sea, la fotografía de Iris Vianey aparece en las redes sociales, después se da a conocer en los medios, y ella dice que la foto en la que aparece cerca de Melissa Plancarte, la hija de Quique Plancarte, pues es un evento social, le llama ella, de 2011 para festejar a un estilista, ¿no? Y pues ha abierto el debate sobre si debemos aquí privilegiar la presunción de inocencia o es un indicio de cosas que ya han venido ocurriendo en el Poder Legislativo. ¿Tú cómo lo ves? A mí lo que me parece es que primero tenemos que ubicarnos en ese tipo de entidades, ¿no? O sea, hay que ubicarnos en Michoacán y cómo vive la gente en Michoacán, hay que ubicarnos en Guadalajara y cómo vive la gente en Guadalajara. Es muy evidente que cuando tú vives en una entidad de estas, en donde ya hay tal penetración del narcotráfico, perdón, pero al que conozcas, dice, no, pues yo a Plancarte sí lo he visto, cómo no, es amigo, y el primo, y el otro, y también trabajó con él, y de verdad ahí, o sea, se conoce toda la gente. O sea, no porque la haya conocido, no porque salga en una fotografía, tiene que haber hecho negocios con ella. Pero a mí me parece que estamos también ante una gran hipocresía, ¿no? Que es la misma que contagió a Cocoa Calderón en su momento en la denuncia esta que hizo, que estaban los señores templarios en el Senado, y ella no llamó ni al 911, ¿no? O sea, coincidentemente fue la senadora Vianey la que los metió, la que los introdujo al Senado de la República. Efectivamente, entonces no tiene nada que ver que se haya sacado una fotografía o no, pero creo que sí es importante el que se empiece a investigar. Yo veo de verdad, y ahora que estamos hablando del descrédito de las cámaras y de los legisladores en nuestro país, yo creo que desgraciadamente en este país todo aquel que tiene la aspiración de salir de la honrada medianía que te da el servicio público, es decir, de hacerse rico, se mete de político, ¿no? Aquel que fracasó para el comercio, que fracasó para la industria, es triste porque a lo mejor tienen capacidades, ¿no? Porque algunos los tienen, es evidente que son gente, unos muy inteligentes y otros muy vivos, que son dos cosas muy distintas. Pero
todo aquel que tiene esa aspiración de dejar de ser o de clase media, o que se quiere comprar un departamento en Polanco, ¿no? Aquí está rentado, en no Rubén se lo Darío. compró, ¿eh? Bueno, bueno, estás hablando de Villarreal, yo estoy hablando de César Nava. Pero todo aquel que quiere comprarse un inmueble grande y que quiere empezar a viajar en avión privado y no lo puede hacer ni por la industria ni por el comercio, de verdad empieza a meterse a la política. Es la aspiración de todo mexicano que quiere empezar a tener lana, hacerse político. Empezamos a ver verdaderamente estos de verdad una especie de reyesuelos en las delegaciones, que de repente los tipos no tenían ni para comprarse zapatos y ahora traen grandes camionetas, y esa es la aspiración que tienen, eso es lo grave que tenemos. O sea, todo aquel que quiere salir, como les digo, de esa honrosa medianía de vivir en la clase media y de verdad de empezar a gozar de lo que puede gozar un empresario exitoso y que no tiene ni herencia ni tampoco tiene otra forma de hacerlo, se mete de político, no importa el partido, pero eso es lo que estamos viendo, y es lo que estamos viendo con esta mujer, que dé las explicaciones de la fotografía. A mí no me importa la fotografía, tampoco seamos, digo, hay que ser serios, ¿no? La fotografía tiene muy poco que ver. A mí me fotografiaron un día con Shelly Llegón y yo nada más sabía que el señor vendía productos químicos, ¿no? Y los traía de Hong Kong y China, y no me mintió, ni un ápice me mintió, ¿no? Y no creo que tenga absolutamente nada que ver. Lo que sí hay que investigar es cuáles son las situaciones de complicidad que hay al interior de Michoacán, que además de todo están empezando a apuntalar el proceso político que viene para el próximo año. Esa sí es la realidad, ¿eh? ¿Quién va a meterle el dinero? ¿Y por qué se están atacando uno y otro bando? Eso creo que es muy importante. El caso, además de todo, del descrédito, yo los escucho muy enojados por esta fiesta que hizo Jorge Luis Preciado, pero se han quejado mucho también de cuánto costó el Senado. Es una falta de visión empresarial. Lo que hay que hacer es hacerlo un salón, ¿no? El Salón Reforma. Se compra un par de máquinas de hielo seco, ¿no? Se pone una plataforma para que entre además algunos senadores que no sirven más que para eso, de chambelanes, los puedes rentar para eso. Entonces podemos hacer un gran negocio. Digo, ya fuera de la broma. Militar como en Viena, ¿no? Ah, claro. Sí, sí. Imagínese usted a Emilio Gamboa con sus pedos. Una cosa. El vals. Bueno, una cosa muy bonita. Pero la realidad de las cosas es que cuando el señor Jorge Luis Preciado, que además de todo también nos refleja lo mismo que estoy hablando, se meten de políticos para ser intocables, ¿no? Él es muy echado para adelante, era muy amigo de Calderón y él las puede todas, y Ernesto Cordero y Gil Suárez le hacen los mandados, lo mismo que Javier Lozano, pero cuando hizo su guateque, que a mí ya fuera de cualquier cosa me parece ridículo que utilicen como salón coronado el Senado de la República, por Dios, pues ¿qué les pasa? ¿No? Pero cuando pide... Sí, Riviera, no le andes bajando al nivel. Yo pediría respeto, respeto para el Salón Riviera, ¿no? Por favor. Pero cuando ofrece una disculpa, Jorge Luis Preciado, le pide una disculpa, le ofrece una disculpa a su partido, a sus compañeros senadores y al Senado de la República. Perdón, ¿y nosotros qué somos, imbéciles, senador? Digo, nos faltó el respeto a nosotros, porque ese lugar y la terraza en donde usted se puso con los mariachis a fumar puro lo pagamos nosotros. De verdad que es lo que decía, puede ser cohecho, puede ser muchas cosas. Lo que les falta es un poco de abuela, de vergüenza, y de verdad de lo que falta también es que yo creo que debería de haber aquí una especie de rasero mínimo para poder ser político. Oye, si estás tan jodido, de verdad no le entres de político, porque vas a ver nada más dónde vas a robar, y eso es lo que estamos viendo. El señor Preciado, no digo que haya entrado con esa aspiración, pero sí por el poder, porque él es un empresario en materia turística en Colima, tiene casas, tiene hoteles, tendrá todo el dinero del mundo, pero se siente hacendado, y que aquí viene, no les gustó mi fiesta, pregúntenme, voy a hacer otra. Oye, por Dios, yo creo que un poco de respeto es lo que nos merecemos los mexicanos. Quiero volver sobre la foto de Iris Vianey, José Luis. ¿Hizo bien en pedir licencia? ¿Es nada más una cosa mediática? ¿Tú cómo crees que termina este caso? Yo creo que sí, digamos, respecto a otros, como obviamente proporción guardada del tipo de escándalo, con el de Preciado, que simplemente no lo toca, pero ni el aire, o sea, simplemente las orejas le siguen creciendo y él simplemente aguanta, y pues va a seguir siendo senador, va a seguir siendo líder de la fracción parlamentaria. No entiendo, la verdad, la lógica del partido de cómo seguir desprestigiándose más de lo que ya
lo han hecho, pero bueno, ese es un tema. Me parece que esto por lo menos es un acto de decir, revísenme, ¿no? No sé si, y por supuesto, algo que tiene que ver y que es el punto delicado y sensible en torno a estos escándalos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la delincuencia organizada, que es pues el aspecto del fuero y la protección constitucional. Y un poco esto lo digo, Pascal, porque lo que yo observo es que en la reforma política electoral que se acaba de aprobar, la constitucional, ya por primera vez viene como causal de nulidad el haber sido financiado por recursos ilícitos, ¿no? Para ocupar un cargo de elección popular. Y por supuesto, eso ya tiene unas consecuencias. El gran problema, y yo lo apunté desde hace mucho cuando estaba responsable en esa cartera, es que son siempre medidas ex post, es decir, una vez que alguien ya llegó al puesto. Y el gran problema que tenemos, como el caso de Godoy Toscano y todos esos, pues es que una vez ya empoderados con el fuero, que pues el precio nunca será demasiado alto, ¿no? Exacto. Y creo que un poco ahí lo que nos ha faltado es una visión preventiva en materia de criminología y relacionado con, evidentemente, con los procesos electorales en México, que es que haya una fiscalía verdaderamente poderosa, un cuerpo de investigación financiera para los políticos, para que antes de que entren al cargo, en el momento en que están haciendo campañas electorales, se investiguen sus vínculos, incluso pues que hagan polígrafos si es necesario, que se investigue su estatus financiero, de dónde es su patrimonio, y podamos determinarlo y tengamos la certeza los ciudadanos que si alguien llega a esa posición es porque está relativamente limpio y no vamos a encontrarnos este tipo de shows 2 años después. Pepe, buen día. Sí, coincido mucho. Voy a tratar de abundar de lo que decía José Luis. Creo que el problema es más grave que solamente tener políticos mal preparados. Cuando crecen los señalamientos, como hemos venido viendo en el país en los últimos años, sobre vinculaciones del crimen organizado, el narcotráfico, con representantes populares, y ahí está las elecciones en Michoacán en 2009, y este mismo caso ahora, pues uno voltea y ve las consecuencias que ha tenido. Sí, uno voltea y ve las consecuencias que ha tenido eso en otros países que ya lo han sufrido, como por ejemplo el caso colombiano, lo que implica la penetración del crimen en las instituciones, y que creo que hoy lo estamos viendo fehacientemente en el caso de la destrucción del Estado michoacano, que es francamente un estado de descomposición, pues que, como hemos visto en las últimas semanas, ha tenido que entrar la Federación a hacerse cargo. Entonces, sí hay un tema ahí que es muy grave y que nos tiene que llamar la atención. Pero en efecto, cuando esto se produce, uno lo que necesitaría es que entrara la justicia electoral o penal o de cualquier ámbito a hacer una investigación. Cuando hay una fotografía como estas, cuando hay denuncias de diputados o alcaldes vinculados con el crimen, tendría que entrar a operar la justicia, hacer una investigación y, en su caso, fincar una acusación. ¿Qué pasa? Es tan débil y tan precaria y es tan ineficiente el aparato de justicia que entonces está siendo sustituido por el linchamiento mediático. A ver, es llamativo que esta misma semana se apruebe un nuevo Código de Procedimientos Penales en el que se trata de poner todas las reglas para tratar de garantizar la presunción de inocencia, y hoy a la senadora del PRD, independientemente de que esté o no esté involucrada, pues ya ha sido juzgada mediáticamente y prácticamente linchada. Pero, a ver, ¿no han sido sus propias palabras, sus propias explicaciones lo que está aquí a debate o nutrió la discusión? Me parece que lo que tendría que haber hecho la justicia es investigar y hacer una acusación seria. ¿Qué pasó con la reunión en el Senado? Nada. ¿Hubo alguna investigación de cómo se produjo, cómo llegaron, quién la organizó, de qué manera se dio, qué consecuencias? No hubo nada. En el caso de la senadora, que es lo que hasta donde yo logro ver, a lo mejor me falta información, pero incluso si de ella misma va y presenta una denuncia y pide una licencia, me parece que está haciendo lo correcto, ¿eh? Me parece que está haciendo lo correcto. Averigüen, investiguen. O sea, ella misma le está diciendo a la autoridad, investiga, y si tienes cargo, pues entonces denuncia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los señalamientos de Zambrano a Jesús Reina? Es lo mismo.
me atacas mediáticamente y entonces yo saco y te digo que el secretario de Gobierno y gobernador interino durante algún tiempo en Michoacán también estuvo involucrado, que pida licencia. ¿Hay alguna prueba de eso? Y si la tiene, pues que las presente, tanto uno como otro. Pero lo que es difícil de sostener, y eso es lo que acaba deslegitimando a las propias instituciones, es cuando llevas acusaciones a la palestra pública, tan graves como estas, y se desfondan, no se investigan, y como decía José Luis, pues no hay consecuencias porque pues hasta ahora no hay denuncia. Se puede perseguir de oficio también. Yo creo que yo no me voy a meter en esta cosa de la foto y eso, porque creo que eso cae en la esfera privada. Según tengo entendido, era un acto privado. Y pues ahí pueden invitar a quien sea, estilista o no estilista. Yo creo que el elemento que debería, en mi caso es lo que intentaré ocuparme, es esto que Paco señaló. La extensión, la profundidad de la presencia de actividades ilegales en una sociedad. Hace, yo creo que casi ya 3 años, los tres, Paco, tú y yo, compartimos una reunión con quien en aquel entonces era una de las personas de mayor responsabilidad en lo que se refería en aquel entonces al combate a la delincuencia. Y en una de sus intervenciones, quizá la central, él planteó que más que la violencia en el país, la gravedad radicaba en la enorme y profunda base social que había alcanzado la actividad delictiva en el país en todas sus manifestaciones. Yo creo que hoy aquello que él mencionó, lejos de reducirse, se ha incrementado. Incluso probablemente haya tocado 3 años después a grupos que quizá en aquel entonces de una manera inicial pretendía tocar. Yo dudo que haya en la historia contemporánea del país una base social tan extendida y profunda de los movimientos contestatarios del Estado, por razones políticas, ideológicas, que haya soñado siquiera tener la base social que tiene hoy en Michoacán los grupos delictivos. Sí. Yo creo que ese es el origen, esa es la causa. De tal manera que si revisamos nosotros la prensa escrita o los medios electrónicos de los últimos 30 días en Michoacán, prácticamente no hay una sola nota que trate este tema. Todos son que si los templarios, que si que si se murió Nazario, que revivió, que si la senadora, es decir, pero el problema de fondo, esa podredumbre en la sociedad, producto de cuestiones aspiracionales, como señaló Paco, porque lo aspiracional no es malo en sí mismo, ¿no? Sino es ese afán de atesorar. Así es, la forma, el camino quizá, porque en muchas sociedades hay una aspiración a tener cuestiones económicas holgadas, etcétera, pero lo hacen dentro de la ley, inventando creatividad, desarrollando cosas. Pero aquí, coincido con Paco, es apropiándose de la renta pública, diríamos, en términos económicos. Entonces, yo creo, además, para agravar el panorama, que Michoacán no es caso único. Esta penetración en la sociedad profunda y extendida no es privativo de Michoacán, y eso hemos tratado de ocultarlo, de no airearlo, porque si iniciáramos una campaña en ese sentido, muchas honras iban a salir abolladas en este momento. Creo yo que ahí está mucho del origen que estamos viendo en Michoacán. Y repito, si recorremos los estados de la frontera norte, y unos no tan al norte, sino en el centro, habría muchísimas sorpresas, y no solo en el sector político, sino empresarial, líderes intermedios en la sociedad. Es decir, una cosa que conste que lo dijo Martín, lo de la iglesia, ¿no? Digo, aclaro. Obispos muy poderosos. A las veras, ¿no, Martín? Es decir, yo creo que a eso deberíamos prestarle atención. Pepe, buen día.
No, coincido extrañamente con Ángel Verdugo. Pero ¿por qué extrañamente, Pepe? Eso habla muy bien de ti. El tema, Ángel, creo que desde aquella reunión que tú relatas, por supuesto que se ha desarrollado. O sea, ya no solamente es una base social, sino esos grupos están siendo investidos de legitimidad como para gobernar, ofrecer seguridad. Seguridad, gobernar. Y incluso, que ese es, digamos, me parece de las partes más críticas, incluso impartir justicia, como está sucediendo en algunas regiones. Entonces, si grupos informales vinculados a la delincuencia o al crimen de distinto tipo empiezan a ocupar estas dos funciones, lo que estamos viendo son casos relatados también ya en otras latitudes, como por ejemplo el caso siciliano, ¿no? Cuando la mafia cubría de silencio y tenía un gobierno paralelo en Sicilia, proveía de seguridad y de justicia. Y ahí entonces la pregunta que deriva de tu intervención me parece que es, a ver, lo que estamos viendo entonces en Michoacán, perdón la derivación, pero frente a ese panorama que tú dibujas y la extensión de la problemática a otros estados, estamos viendo en Michoacán una respuesta solamente coyuntural, una especie de bomberazo de Estado frente a la gravedad que adquirieron los acontecimientos de enfrentamiento entre civiles en las últimas semanas, o estamos viendo un cambio de estrategia con este objetivo manifiesto de la presentación del plan de rescate de Michoacán, de reconstruir el tejido social justamente para quitarle esa base a la criminalidad, pero que necesariamente será de largo plazo. ¿Cuál es, frente a qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo valorar lo que está ahí sucediendo? ¿Es una puntada, es una coyuntura, es un programa de fondo, un cambio de estrategia en la lucha contra el narco? ¿De qué estamos hablando? Pues, ¿qué te parece, Pepe, si le pedimos a Martín que nos conteste esa pregunta regresando del corte? Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Preguntaba Pepe Buendía antes de irnos a un corte si lo que estamos viendo en Michoacán es una respuesta coyuntural del Estado frente a hechos que han ocurrido en esa entidad, o es un cambio de paradigma en la lucha contra la criminalidad o el crimen organizado. Martín, ¿qué te parece a ti? No me queda la menor duda de que todo lo que estamos viendo tiene un efecto mediático y se busca que tenga un efecto mediático. No se trata de resolver el problema de fondo. Si se tratara de resolver el problema de fondo, independientemente de las informaciones que surgieran en los medios, en los periódicos, en la radio, en la televisión, independientemente de eso, ya se hubiera procedido de manera penal con los poderes del Estado, con las instituciones del Estado, a resolver este problema y a buscar el meollo de dónde se pudrió una institución como puede ser el Senado o alguna otra actividad de funcionarios o servidores públicos que siguen haciendo de las suyas a pesar de los escándalos que hoy vemos, particularmente lo que ha pasado con la senadora Iris Vianey. Y yo me pregunto, creo que por cuestiones protocolarias y por cuestiones legales, el presidente del Senado tuvo que ir a acompañarla a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia. Yo pregunto, ¿servirá de algo que un señor que está dirigiendo los trabajos y los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores acompañe a esta mujer que está en entredicho, dándole un halo como de protección, como de cobijo? Es que yo creo que el asunto le pega a todo el Senado. Sí, pero a la sociedad, te voy a decir cuál es la percepción para la sociedad. ¿Complicidad? Entre ellos se están tapando. Entre ellos está todo el asunto y no va a trascender socialmente o no va a trascender legalmente el que se presenten estas denuncias. Ahora, ¿dónde está el Poder Judicial, que también enfrenta hoy en día casos severos de corrupción con este juez que en el norte del país está señalado de recibir dinero para poder dejar en libertad a personas que se han dedicado a delinquir? Y ahí es donde yo mezclo el tema de cómo la actividad delictiva permea en la vida diaria de la sociedad. Lo que decía Paco, Ángel también ya lo respaldaba, es decir, hoy mucha gente que vemos honorable ha hecho sus fortunas cometiendo una serie de tropelías y violando las leyes que se supone que todos debemos respetar. ¿Y dónde está el Estado para garantizar que eso no ocurra?
o investigar cuando sucedió y fincar responsabilidades sobre quienes pasaron por esas leyes para poder hacer triquiñuela y media y hoy amasar grandes fortunas. Creo que ahí es donde está el meollo de la situación. Yo creo que esto es puro oropel, son cosas mediáticas y de fondo, lamentablemente, no hay mucho. A ver, Humberto, este plan Michoacán y el anuncio de inversiones por 45 mil millones de pesos, ¿a Martín le parece algo meramente mediático a ti? Bueno, no es despreciable hablar de 45 mil millones de pesos, que es una inversión que está aparte de la ordinaria. No es poca cosa. Me parece muy bien que el gobierno entienda que hay que atacar las raíces sociales del mal, aunque dudo mucho del éxito final. Eso sí, me permito dudarlo. Pero yo quiero volver con la ilustre senadora Iris Vianey. Dicen que tiene muy buen currículum y que por eso llegó al Senado de la República. Es probable, debe ser una mujer con una amplia trayectoria. Muy misógino. No, digo, puede tener una amplia trayectoria, no lo dudo. El asunto es que no solo la retrataron ahora junto a la hija de la tuta, ¿no? De Kiki Blancarte. De Blancarte, algún capo del narcotráfico. Sino que ya antes había estado involucrada cuando entraron los templarios al recinto de la Cámara. Ella fue la que los llevó. Estoy de acuerdo con Mireles y otras versiones, ¿no? Bueno, hay varias versiones periodísticas y yo en esas me apoyo, no soy agente del Ministerio Público. Pero quiero decir otra cosa. A mí me enseñaron en la escuela que los funcionarios públicos no tienen derechos, tienen atribuciones, ¿no? Y cuando la vida privada se hace pública, en el caso de un funcionario público, pues me parece que la sociedad tiene derecho a exigir que se aclaren las cosas. No es que se esté condenando a priori a la señora. Hay esos antecedentes que me parece que es ella quien los aportó para ser condenada, para empezar. Dudo mucho que el Ministerio Público vaya a preocuparse por investigar, por ir más lejos con el asunto, porque... Bueno, no lo hizo en el caso anterior, ya lo vimos. Ya sería andar hablando de la soga en casa del ahorcado y por eso yo creo que va el señor dirigente del Y otra Senado. cosa, Humberto, quien aparece en esa foto es una funcionaria municipal, una síndico que pertenece al PRI. Es decir, se ha mencionado poco, pero quien está entre la senadora es una funcionaria del PRI. El problema es que ¿quién puede tirar la primera piedra? La criminalidad no es una cosa que esté por allá enfrente y por acá estamos los buenos, no. La criminalidad está intrincada en la red social, está metida totalmente en la sociedad. Familias de mucha fama de decencia, de que van a misa cada domingo, que comulgan cada primer viernes, pues de repente ¿Por qué viste para allá? No hables de la familia si hasta el padre que da la comunión anda con pues luego ocurren esas cosas y luego que los legionarios andan aplicando los exámenes orales a los niños y no pasa nada. En fin, si seguimos con esta política de disimulo, si seguimos con este poder judicial que actúa tan a conveniencia a veces de los acusados que uno pues debe sospechar, yo digo para dónde vamos. Y el asunto en Michoacán es extremo porque ahí ya las cosas se salieron de madre, de control, de cauce. Y yo creo que esto es un aviso de lo que está ocurriendo en el país y más vale que lo tomemos en cuenta, aunque las senadoras estén muy ocupadas en las fiestas, también tienen que trabajar nuestros parlamentarios. Ángel Hilo, José Luis. Yo creo, en relación con la pregunta que lanzó Pepe, yo creo que más bien es una cuestión de coyuntura que de largo plazo, que de un cambio. Y el argumento fundamental que daré es este anuncio de los 45 mil millones de pesos. El exgobernador de Michoacán, el señor Leonel Godoy, pocas cosas ha dicho tan justas y objetivas como esta que voy a decir. Yo pediría, con esa voz cansina que tiene muy a lo Cuauhtémoc Cárdenas, dice él, yo creo que valdría la pena revisar las cuentas. De los 45 mil millones. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Si uno trata de escarbar ahí, como hacemos en Excelsior TV, rascarle a la nota, encontraremos... Autocebollazo se llama eso. Bueno, que no todo es inversión.
se habla de 12,000 millones de pesos de crédito que deberá otorgarse. Así es. Momento, eso es otra cosa. 350,000 becas, que es un fondo no revolvente, ¿no? Para empezar, cuando se habla de crédito, estamos hablando del sistema financiero y tiene reglas para otorgar un financiamiento, tiene que haber un proyecto. Y un demandante del crédito que quiere invertir así es. por allá. Entonces, cuando se habla de que vamos a elevar la producción de aguacate y de limón, ¿sabrá alguien cuánto tiempo tarda una huerta de limón y de aguacate para empezar a producir? Es decir, yo creo que, como dijo Martín, es el efecto mediático. ¿Cuántas personas se ponen realmente a hurgar en esas cifras? Y sobre todo, que nomás nos dieron una cifra y una agregación mediática, para no decir tramposa, porque se queda uno igual. Porque hay un elemento ahí. ¿Cuántos de esos 45,000 millones de pesos vamos a aceptar ese monto? Nuevos, digamos, son gasto corriente, ¿no? O sea, es decir, es burocracia, pues, o parte ya del presupuesto. ¿Y cómo los van a asignar cuando se tiene que asignar por parte de la Cámara de Diputados? Así es la es. pregunta, también. Porque además estamos aquí ahora ante el aspecto normativo. El presupuesto de egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados, en la ley respectiva está normado cómo se pueden desviar, no desviar, sino canalizar, reasignar. Sí, no es una cosa inmediata. Si de lo que se trata es regresar a una época pretérita donde el Ejecutivo Federal podía hacerlo, yo no tendría ninguna objeción para eso. Sin embargo, hay que decirlo. Pero ya pasaron unos días de este anuncio y no hemos visto ni siquiera las becas, que sería la parte más fácil. Decir, a ver, señores, los que estén inscritos en tal cosa y vamos a darle y de manera inmediata. Pero ni eso. ¿Por qué? Bueno, ya fue la Secretaría de Salud. Sí, bueno, ya fue, pero al final de cuentas hay una normatividad en esas atribuciones que tiene, como decía Humberto, de los funcionarios, que no pueden, por más grave que sea la situación en Michoacán, pasarse por el arco del triunfo esa normatividad, porque ellos incurrirían posteriormente en responsabilidades que pudieran llegar a ser penales en algunos casos. De tal manera que anuncias tú 45,000 millones de pesos, vamos a suponer para un camino, una carretera. ¿Dónde está el proyecto ejecutivo? ¿Dónde está la ingeniería de detalle? ¿Dónde está la licitación? Porque no se pueden asignar de manera... Es decir, caemos entonces en lo que bien señaló Martín. De lo que se trata es de apabullar mediante el uso de las ondas hertzianas, que parecen ser más peligrosas y efectivas que la onda de David. Las ondas hertzianas resuelven prácticamente cualquier problema. O el Botox, que decías. O el Botox, ¿verdad? Llegamos entonces a la conclusión evidente. Los elementos estructurales, no solo en Michoacán, sino en otras y muy vastas regiones del país para que se dé esta descomposición, ahí van a seguir porque se ha probado hasta la saciedad. No solo en México, tenemos el caso de Chiapas. ¿Cuánto dinero no se ha invertido o lanzado a Chiapas? O lo que ha hecho los Estados Unidos en una cantidad de países del mundo, miles y miles y miles de millones de dólares. Ese no es el problema. Como diría el clásico, a billetazos difícilmente se pueden resolver los problemas estructurales de una economía. José Luis. A ver, yo volvería a otro tema que me parece importante, lo de la inversión, pero me parece que de lo que hemos hablado aquí, un tema fundamental es el tema de la implicación del crimen organizado y la infiltración en la política mexicana. Y me parece que ya desde hace varios años, si no es que décadas, y el caso más sonado fue el de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, pues sabemos que eso existe, que eso hay una capacidad de las organizaciones criminales y un interés por infiltrarse en la política. Creo que el problema es que no hemos hecho lo necesario para que eso se pueda corregir. Me parece que algo que es bien importante es lo que mencionaba Pepe, entender el ejemplo de Colombia en los años 80, en los cuales de pronto el propio narcotraficante más famoso del mundo, junto con sus cuates, tenían pues un buen porcentaje de la Cámara de Representantes de aquel país. El senador. Sí, por eso, y tenía otros amigos ahí. Y me parece que el dato aquí importante es que
tenemos que establecer y encontrar medidas para blindar la política y los accesos a la política. Y me parece que eso es lo que no hemos hecho. O sea, me parece que, como dice Paco, si hay un chambelán que hoy es senador y tiene gusto a las fiestas, se presta ese escándalo por ahorrarse la renta del alquiler, ¿no? Eso nos habla de la calidad de personas y, por lo tanto, que son personas que por cualquier poca monta estarían dispuestas a venderse y a dejar que la política se infiltre en los temas pues, más dañinos para una sociedad, que creo que no se puede permitir y que creo que hay que meter reglas y hay que tomar medidas importantes. Paco, te toca cerrar. Pues bueno, finalmente a mí me parece que este asunto tiene también esa estrategia, tiene una fecha de caducidad, es el 2015. Creo que estamos viendo también algunos reacomodos en el gabinete. A mí me parece que después de esto Alfredo Castillo terminará en el lugar del doctor Mondragón en la Comisión Nacional de Seguridad por muchas razones, por lo que se habla del propio doctor Mondragón, de la edad y de la distancia que ya tiene con el secretario de Gobernación, que estamos empezando ya a ver problemas, estos problemas que ya había y que también no los platicamos en este espacio, porque estábamos hablando del ridículo que hace nuestra clase política, pero los problemas que hay entre el Procurador General de la República, que era el jefe en su momento de Alfredo Castillo como su procurador, es evidente que se están presentando, es evidente que lo trataron mal, ¿no? Alfredo Castillo, y que lo echaron de la Procuraduría General de la República, o no echaron, pero hubo una presión para que saliera. Así no se pueden resolver las cosas, porque ese tipo de mezquindades se tienen que dejar a un lado porque la problemática es grave. Me preocupa también, ¿no? Aunque se hable de esta inversión de 45 mil millones de pesos, ¿cómo se va a aplicar? A mí me parece que lo urgente es la aplicación de la ley, ¿no? O sea, ya cuando apliques la ley, entonces ya ves si tienes que gastar el dinero y en dónde tienes que ir restableciendo el tejido social, porque si no va a ser muy complicado que pueda haber un cambio real en la entidad. Es al revés, perdón. No estoy de acuerdo, maestro Musacchio, pero tenemos todo un programa la próxima semana. Perfecto, vamos para a pelearnos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Prepara Me tus parece. argumentos. Muy bien, pues así terminamos otra emisión de Círculo de Ideas. Gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, los esperamos la próxima semana a las 11 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.